Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de videoclases de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro. Mi nombre es Claudia María Salcedo Cialer y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los universos de la iluminación. ¿Qué es la iluminación en sí? Es una energía radiante que permite y garantiza la visibilidad de objetos o entornos en un determinado espacio. Gracias a la visibilidad garantizamos claridad dentro de la iluminación. La luz necesita de un espacio, el espacio necesita de la luz y es viceversa esa acción. Si no hay espacio, no hay luz, y si no hay luz, no hay espacio. Con esas premisas podemos empezar a identificar en cierta medida que hay entornos y determinaciones culturales que permiten cierto énfasis en ella. También a través de la historia de la luz es que podemos encontrar referencias de su uso. Si hablamos específicamente del teatro griego, se necesitaba y se hacía énfasis a través simplemente de una necesidad. Cuando se hacía el paso hacia la noche se necesitaba ver nada más qué pasaba ahí, pero no era un objetivo el pensar en la luz. Entonces se empezó a utilizar las antorchas de fuego, nada más para evidenciar qué pasaba. A través de esta manipulación y este uso pasamos a través de la historia hacia la Edad Media. Habían carros alegóricos, autos sacramentales, en donde sí se necesitaba evidenciar el uso de la luz a través de estas construcciones, ya que eran propuestas itinerantes, ¿no? Itinerantes en la calle, pero se necesitaba ver y llamar la atención de ese espectador a través de la religión, ¿no? También era un momento de dominio. Luego de eso, que ya se empieza a trabajar después de los autos sacramentales en espacios cerrados, se garantizaba y se necesitaba evidenciar qué pasaba en ese entorno, no era un espacio específicamente vacío. Durante esta época sí se necesitaba al menos tener la zonificación del espectador. ¿Qué pasaba ahí? ¿No? Se prestaba más atención a la conversación, a todo ese momento de disfrute de ese entonces, más no qué pasaba específicamente en la escena. Era más que nada una acción del escucha también, ¿no? ¿Qué pasaba en esa ópera, en ese accionar de este personaje a modo de canción? Luego de eso es que existe ya una evolución, esa mirada de lo que pasa en escena. Hablamos ya más cercano a la mirada del teatro barroco. ¿Qué está pasando en ese entorno, en esa construcción? Hay algo que está llamando la atención a nivel espacial. Toda esta estructura de cambios de escena hacía que el espectador empiece a generar esta mirada de un inicio, un medio y un fin. Con esta mirada de este espectador empezamos a garantizar esa conexión ya con la luz. Empieza a generar ya una evolución distinta hacia este espectador, ¿no? ¿Qué pasa? Una mirada más contundente sobre esa transición durante esa escena. Específicamente en el Teatro del Renacimiento estábamos hablando de que existen ya posiciones recién a revelarse, ¿no? En este caso la posición de tipo de luz nadiral que garantizaba la mirada de este personaje, ¿no? De este personaje o de esta escenografía también, que ya generaban cambios de luz en estos elementos. Utilizaban ya más que nada las estructuras, maquinarias de cambio, de escenografía, en donde se prestaba más atención al funcionamiento en sí. Si hablamos de las propiedades de la luz, de intensidad, color, movimiento y distribución de la misma, es que estamos dándole ya más características a la luz, ¿no? Características necesarias, partiendo también de las posiciones en donde es importante localizar a estos personajes, a estos elementos. Debemos garantizar esta visibilidad. El desarrollo de la iluminación teatral se basa en el control específicamente de la luz, gracias a la intensidad, el color, la distribución y el movimiento. Si hablamos de intensidad, es el porcentaje de encendido de la luz. Si hablamos del color, es las texturas, las cualidades específicas que garantizamos un determinado tono de luz. A través de la distribución es a través del espacio donde nos desenvolvemos con la luz, y el movimiento es que específicamente la luz no es que deba de tener movimientos para que podamos apreciar la luz, sino que gracias a la luz encontramos variaciones de intensidad, por ejemplo, y a través de eso gestamos el movimiento de la luz. Podemos utilizar el color en distintas tonalidades y también garantizamos el movimiento de la luz sin que tenga que seguir al personaje. Las propiedades de la luz son la base de las funciones de la luz.
Dentro de ella se encuentra la visibilidad selectiva, revelación de la forma, impacto sobre las emociones y la información. Gracias a la visibilidad selectiva es que podemos garantizar, valga la redundancia, la visibilidad de ese entorno, ¿sí? La revelación de la forma es que gracias a tipos de contraste, a cómo se utilizan las posiciones de la luz, podemos garantizar una visibilidad de forma más dramática. Si hablamos del impacto a través de las emociones es porque podemos utilizar el color, las texturas, intensidades y determinar de esta forma un impacto sobre las emociones de este espectador. Y la información es qué es lo que queremos que este espectador vea. Luz personaje, ¿a qué le denominamos luz personaje? A la intención de generar esta interacción con este personaje en escena, en donde hay distintas posiciones que demarcan esta acción del personaje. Estas posiciones corresponden a iluminación tipo frontal, laterales, cenital y contraluz. Y también hay un agregado que es la iluminación de posición nadiral. En esta composición de posiciones es que empezamos a evidenciar distintas características de la luz. Si utilizamos una luz de tipo frontal, garantizamos las dos dimensiones de este personaje, que solo se vea prácticamente un personaje plano. Si hablamos de posición cenital, garantizamos una mirada tipo espectral porque genera mucha sombra en el rostro del personaje, en el cuerpo. Si hablamos de posición, en este caso laterales, refuerza el volumen y proporciones del cuerpo de este personaje. Si hablamos de luz contra luz, garantizamos el volumen total, garantizamos el entorno, el contorno específicamente de este personaje. Si utilizamos la luz nadiral, es una mirada más espectral, más deforme de este personaje. Si hablamos en este caso luz escenografía, estamos vinculando esta luz dentro de ese espacio, dentro de ese entorno escénico, algo más pronunciado. También a través de esta simbología generamos también un momento más dramático. Podemos utilizar también luz natural para su desenvolvimiento. Una vez más, depende hacia dónde está dirigida la acción. Si hablamos de la luz en tipos de textura, estamos hablando de luz dura y luz suave. También responde no solo a cómo se ve un determinado personaje o un determinado entorno, sino también al tipo de luminarias que se utiliza. Si hablamos de luz dura, utilizamos luces focalizadas, luces sectorizadas sobre ese entorno, que tiene en este caso tipos de lentes. Si hablamos de luz, en este caso suave, es que no tiene usualmente lentes, ¿sí? Genera un tipo de iluminación más de inundación en el espacio, de abarcar más. Si hablamos específicamente de las convenciones del color, es que estamos hablando también un poco de lo que corresponde a culturas. No es lo mismo lo que pasa aquí en Perú o lo que pasa en China, por ejemplo, ¿no? Si utilizamos un color rojo, no va a ser el mismo mensaje en China específicamente, por ejemplo, que es un símbolo de paz. Aquí significa, puede ser guerra, puede ser también un momento muy sensual de una determinada acción, y es una vez más hacia dónde está orientado y en qué parte del hemisferio nos encontramos. Si se menciona la teoría de la luz específicamente con sus características referido al color, necesitamos tener escala de matices, la escala de saturación y la escala de valoración de la luz. Gracias a estas aproximaciones de la luz podemos tener una composición específica. A modo de conclusión, podemos entender que la luz garantiza determinados entornos, puede especificar un determinado lugar, puede generar también cambios meteorológicos de un día a la noche, puede también aportar significados referidos a la intención de una determinada escena o una determinada acción, y también puede crear atmósferas o ambientes de acuerdo sea la intención. Esto ha sido todo por la clase de hoy. Queden atentos a las videoclases y nos vemos en otra oportunidad. Un saludo, muchas gracias.